cómo funciona la telomerasa. Sí, ¿Sí? Esto es muy importante, chicos, ¿sí? O sea, cómo es la enzima, qué es lo que tiene la enzima y qué es lo que hace la enzima, porque uno piensa, ah, bueno, la telomerasa va, repone el telómero y listo, pero no es que entra en la secuencia que quedó, sintetiza ese ADN y listo y chau, y se soluciona el problema. Entonces tienen que ser conscientes del funcionamiento y bien de la definición que es. Yo se los he puesto a propósito acá, remarcado, y para que ustedes lo tengan presente, porque esto se los preguntan un montón y en un múltiple opción me han vuelto una letra y ya entiendo cualquier cosa. Eh, o sea, no es que la enzima me va a sintetizar ese fragmento o ese cebador o primer, sino que la enzima misma funciona o porta un fragmento de ARN como si fuera un segmento de un cebador o primer que sintetizó una R'. O sea, la enzima misma lo porta. Y después de portarlo, ella misma sintetiza una secuencia complementaria, que es esta que vemos acá, complementaria a su propia enzima. O sea, ahí no tiene nada que ver la finalización de la cadena, sino que ella misma aporta una enzima que le ayuda a alargar, digamos, el telómero en ese segmento, ¿sí? Pero en realidad ella es la que porta como digamos, la secuencia primer o cebador, lo mismo que sintetiza un ARN. Entonces, cuando yo ya alargué el extremo, todo esto es lo que está sintetizado por la telomerasa. Después, en el otro segmentito que me quedó, funciona todo de forma normal, de la misma forma que habíamos visto antes. O sea, ¿para qué me sirvió este lío de meter a esta enzima en este fragmento? Porque en realidad el cebador o primer no se pegaba en un segmento tan cortito y por ende la polimerasa tampoco lo sintetizaba. Entonces, al yo meterle ese pedacito, dejo que el cebador o primer sintetice ese pequeño segmento y claro, ya la polimerasa ya tiene el segmento para sintetizar. Entonces, fíjense en el dibujo y no se confundan. Este es el segmento que me ha sintetizado la telomerasa, que permite que acá se pegue el cebador o primer con una RNA primasa. Y el segmento, este final, en el cual no se pegaba la ADN polimerasa, ahora sí se pega porque tiene un cebador o primer antes, que fue complementario a la síntesis de la telomerasa. Y ahí la ADN polimerasa sintetiza el pedacito que le quedaba. ¿Se entiende esto? sí, Gise. Bueno, Belu, qué gracioso. Eh, sí, a veces uno se puede preguntar así por qué pasa una cosa o por qué no pasa otra, pero ustedes siempre recuerden que en biología nosotros estudiamos lo que pasa, no nos inventamos el mejor modelo. Seguramente hay una explicación biológica de por qué evolutivamente ha sido mejor que esta telomerasa en realidad solo porte un segmento complementario, pero no sé el que reemplaza la función del ADN polimerasa. O sea, la que sintetiza realmente el fragmento que después queda definitivo sigue siendo la ADN polimerasa porque esta enzima tan caprichosa que empieza si le tienden una alfombra roja primero, después le cuesta terminar su trabajo, después además necesita como un montón de asistentes. Bueno, todo esto que parece como un capricho de la enzima es lo que me garantiza esta polaridad del ADN tan importante, decir que bueno, o sea, tengo una copia fiel, lo más fiel posible y gracias a eso puedo generar un montón de seres vivos iguales, pero por el otro lado también muta, o sea, comete errores, entonces también posibilita la evolución. Entonces, bueno, toda esta restricción, esta carga que hay en la ADN polimerasa debe haber condicionado a que sea la enzima que sigan cargándose esto. Esto que vos dirías, Belu, es como la telomerasa de alguna manera en ese pedacito debería suplir a la función definitiva que hace la ADN polimerasa. Y la telomerasa no funciona igual que esta enzima. Igual, ojo, que en ese fragmentito sí sintetiza un fragmento, lo que pasa es que queda del otro lado de la cadena, porque también funciona. Esto es lo que por ahí les cuesta entender, la telomerasa porta un fragmento de ARN, pero se comporta como una ADN polimerasa porque también genera los complementarios a su propio telómero, a su propio cebador, perdón, o sea, el fragmento de ARN. Gise, tengo una pregunta. Sí. La telomerasa, perdón, el ADN polimerasa 3 hace la corrección de ir para atrás y para adelante cuando está haciendo su trabajo o recién en la finalización de la replicación. ¿Sabes qué? No es que para atrás y para adelante, o sea, solo
sintetiza en un sentido, corrige un fragmentito y después continúa. Sí, ojo que no sé por qué si te había quedado claro porque dijiste para atrás o para adelante como si retrocediera. Solo supervisa y después en realidad sigue con su trabajo de síntesis en la dirección 5', 3', dirección de síntesis. Pero en realidad lo va haciendo mientras va sucediendo la replicación. Por eso es coduplicativa. O sea, es como voy sintetizando un pedacito, corrijo y después sigo avanzando. Vos acordate que la molécula de ADN es muy larga, muchas burbujas en el medio. En cada burbuja de ellas hay dos horquillas y se está como todo sintetizando en simultáneo. No puedo terminar todo ese proceso, digamos, todas las polimerasas que terminan todo y recién ahí revisarlo porque la cadena ya tiene que estar finalizada. Entonces lo va haciendo de segmentitos, ¿sí? O sea, mientras que replica. Por eso es coduplicativa. ¿Se Ah, bien, entiende? bien, bien. Gracias. Sí, sí, sí. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? ¿O algo que no les haya quedado claro? De mi parte no quise. Bueno, la nomenclatura de todos los nucleótidos en base a esto que hemos visto de la energética, ¿también les quedó claro cómo nombrarlos? Sí, Sí. Bien. Sí. Recuerden que si a mí me preguntan cuántos nucleótidos la verdad existen en la naturaleza, son 8, porque los otros son estados fosforilados o no, o sea, tienen más fosfato o menos fosfato, pero el nucleótido en sí sería lo que caracteriza el azúcar y obviamente la base nitrogenada, aunque realmente el nombre correcto de eso sería nucleósido. Entonces digo, bueno, entonces existen 8 nucleósidos y desde ahí es común verlo en un ácido nucleico en cadena como monofosfato, pero ya al meterle o sea, la posibilidad de hacer un bifosfato o la posibilidad de hacer un trifosfato, ya me amplía la cantidad o el nombre de cada uno de esos nucleótidos si están fosforilados, porque tengo 3 por cada uno de estos 8, o sea, 3 nombres por cada uno de estos 8. Y ahora, nombrando esto, entiendo por qué el ATP que nosotros usamos normalmente, o sea, como moneda energética, ese ATP es un nucleótido de ARN, ¿sí? Y no de ADN, sino como debería llamarse. ¿Cuál sería el nombre? Si en vez de ser un nucleótido de ARN sería de ADN. Llevaría el prefijo de Soxy. Bueno, entonces, ¿cómo sería? Perdón, Gise, ¿podrías repetir la pregunta porque se me cortó justo? ¿Cómo se llamaría si ese ATP sería un nucleótido de ADN y no de ARN? ¿Cuál sería el nombre para yo nombrarlo? ¿Se entiende? ¿O están tímidos nada más y no quieren hablar? trifosfato de desoxiadenosina. Perfecto, Nacho. Trifosfato de desoxiadenosina o también lo puedo llamar al revés y decir desoxiadenosin trifosfato. ¿Sí? Vieron que al ATP le digo trifosfato de adenosina o adenosin trifosfato. Bueno, se utiliza cualquiera de los dos. Entonces, de esa manera yo incorporo en el nombre, el mismo nombre de ese nucleótido de ARN, le incorporo el nombre del ADN. ¿Sí? O sea, con el prefijo desoxi. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Eso con respecto, bueno, a la parte energética es como bastante menos complejo. Los errores también tienen en cuenta cómo es la dirección de control de síntesis o de corrección de las polimerasas. ¿O generó alguna duda? A mí me quedó un poquito de duda, Gise, sobre la ADN polimerasa 2, 4 y 5. Bien. ¿De cómo trabajan? Claro, ¿cómo sería, digamos, porque dijiste en la parte del video que eran como
como las guardaespaldas, una cosa así del ADN polimerasa. Claro, sí, porque van como por detrás. Mira, a ver, esperen. Díganme cuando vean la pantalla blanca, por favor. ¿Ahí la ven? Se ve todo negro. Ahí está. Ah, no. Ay, no. Es que es como media rara esta pizarra, pues se comparte como quiere. ¿Ahí la ven o no? No, No, no. No. Bueno, esperen. Es como que se ha revelado este programa porque antes se compartía bien, entonces les tengo que compartir como toda la pantalla y es una embole compartir toda la pantalla porque después se ve como todo, pero bueno, al verlo todo quizás pueden verlo mejor. Espérenme. Tutum. Dice que no tiene ganas de mostrarse. Quería hacerte un dibujito para que se entendiera mejor. Bueno, yo creo que ahí la van a ver porque van a ver toda la pantalla, así que no va a quedar otra que lo Sí. vean. ¿Listo? Bueno, suponete que esta es la ADN polimerasa y estoy sintetizando en la dirección 5', 3', ¿no? O sea, la polimerasa va 5', 3' sintetizando y obviamente leyendo una cadena que sería la cadena molde, no sé, que va por arriba. Entonces, cuando estoy sintetizando, si esta es la polimerasa 3, va sintetizando en esa dirección toda esta cadena, ¿sí? O sea, obviamente esto lo va poniendo nucleótido por nucleótido hasta que llega al final. Cuando llega a esta posición, o sea, en la posición en la cual está y termina de sintetizar, ¿sí? Todo este recorrido lo hizo para acá, hasta que termina de sintetizar. ¿Qué hace en ese mismo segmento? Retrocede. O sea que hagamos de cuenta que la misma cadena que acaba de sintetizar, vamos a hacerle igual la cadena molde, ¿qué hace esta enzima ahora? Vuelve. La misma ADN polimerasa 3 estamos hablando. Regresa, hace un caminito para allá, hasta que termina en el otro extremo, en dirección 3', 5', ¿para qué? Para hacer la corrección coduplicativa. Por eso se llama coduplicativa porque va en el mismo momento. Entonces, avanzó todo, en realidad, y te corrigió todo lo que ella misma había sintetizado, supervisa su propio trabajo. Bien, una vez que llega nuevamente a esta posición que teníamos acá, vuelve a sintetizar desde acá porque va a sintetizar el próximo tramo en la misma dirección que estaba al principio, 5', 3', o sea, va a sintetizar una nueva cadena. Entonces, ¿qué pasa justamente con esta enzima ahora? Supongamos, ya estaba esta cadena, que es la que sintetizó la polimerasa 3, ya está esta cadena, esta polimerasa 3 que venía por acá, y ya supervisó su trabajo, entonces continúa la síntesis en esta dirección, 5', 3' de síntesis, porque ya hizo ese trecho, volvió y lo corrigió, entonces ahí, por eso digo, vienen como supervisadoras detrás estas polimerasas, que serían, las hago en otro color, serían la polimerasa 2, la 4 y la 5, porque en realidad cualquiera de ellas tiene esa dirección, y empiezan en este sentido, 5', 3', a corregir el trabajo que había hecho la polimerasa. Por eso vienen como por detrás. Entonces, la polimerasa 3 avanza, retrocede para corregir, y después sigue avanzando. Cuando empieza a avanzar de vuelta y sigue sintetizando el próximo trecho, vienen las otras por atrás para controlar su trabajo. ¿Se entiende? O sea que las otras enzimas que vienen de atrás sintetizan, corrigen errores de la nueva cadena que empieza a sintetizar o de la que ya sintetizó con la reparación coduplicativa. Es que esta cadena que dibujamos acá siempre en rosado es la cadena molde. Nadie la corrige porque es la molde. Siempre estamos hablando de esta cadena que es como el azul, la nueva, en este dibujo, ¿sí? O sea, la polimerasa
3 lee la cadena que acá está en rosado, que sería la cadena de lectura, o que se la llama cadena molde justamente, y la cadena nueva es esta. Todo sucede sobre esta cadena, sobre la nueva, todo. El accionar de la polimerasa 3 sintetizando la A, regreso y hago corrección coduplicativa, y después la corrección postduplicativa de las polimerasas 2, 4 y 5. Todo sobre la cadena nueva. ¿Se entiende? Por eso siempre cuando hablamos del Bien, sí, sentido, entendí. bien, por eso cuando hablamos del sentido de síntesis o de corrección, siempre es sobre lo que está sucediendo. Sí es verdad que cuando yo veo la polimerasa, si yo digo cuál es la dirección de lectura, y sí, ¿por qué es al revés? Porque esta cadena sabemos que es complementaria a la anterior. Entonces, la polimerasa 3, que acá estamos dibujando de rosado, lee la cadena molde en sentido 5', 3' y sintetiza 5', 3'. Pero cuando vuelvo y yo digo corrige en dirección 3', 5', siempre es sobre la nueva porque es la que está sintetizando. Porque si vos me decís, cuando está corrigiendo hacer corrección coduplicativa, ¿cómo se va desplazando sobre la cadena de lectura? Y ahí sería al revés, se va desplazando también en dirección 5', 3', o sea, al revés de lo que estábamos diciendo, porque siempre son complementarias. Pero la corrección, en la síntesis, la corrección coduplicativa y postduplicativa siempre sobre la cadena nueva, la que estoy sintetizando. Dice, y si después se corrigen los errores y todo eso, ¿pueden seguir habiendo errores, además de que ya se hayan corregido, entre comillas? Sí, sí, sí hay errores. Por eso les digo, si entendieron lo de la corrección, ¿cuál es el margen de error que siempre me queda en el ADN? Un 10 a la 9 o a la 10 nucleótidos. Bien, de 10 a la 10 a la 10, o sea, de 10 a la 9 a 10 a la 10 nucleótidos. Eso quiere decir que ese error es el margen de mutación. O sea, tener un nucleótido cada esta cantidad, uno solo, obviamente, cada esta cantidad, es lo que nosotros vamos a registrar en el ADN como mutaciones. O sea, yo bajo el accionar de esta polimerasa que ya se equivocaba un nucleótido por 10 a la 5, que era bastante. Es como colocar un nucleótido mal cada 100.000 en los millones de nucleótidos que hay. Obviamente era una tasa de error alta, la voy bajando. ¿Hasta dónde la bajo? Y hasta este valor. ¿Y qué pasa con ese valor? Queda como una mutación. Vamos a desarrollar un poquito más este tema de mutaciones y se terminan de sacar las dudas el día lunes, bueno, o martes, no me acuerdo cuánto tienen Los viernes. el El viernes examen. también tenemos. Ah, no, No, el no, no, examen es lo la tenemos el semana, lunes. claro, es la semana que viene. Si tienen el examen el lunes, entonces lo van a ver después del examen. Esto de mutaciones y cromosomas que nos va a quedar para la semana que viene, este contenido. Bueno, ¿alguna otra duda? No sé si han escrito algo en el chat porque estoy compartiendo toda la pantalla. Ah, sí, sí han compartido. La corrección postduplicativa la hace la ADN polimerasa 2, 4. No, la hace Rami el 2, 4 y 5 después de que la 3 hizo su proceso coduplicativo. No es al mismo tiempo. O sea, lo hago. Sintetiza, la polimerasa 3 sintetiza, después hace corrección coduplicativa y después que hizo eso, empiezan las otras a hacer postduplicativa. Quizás me lo preguntaste y justo estaba con la otra pantalla y lo alcanzamos a ver. Bien, ¿Cómo? Perdón. si se escucha bien, porque lo que quise preguntar es si la polimerasa, o sea, la ADN polimerasa, la 2 o la 4 o la 5 o la hacen las tres al mismo tiempo, a la corrección. Ah, bien, 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 ahora te entiendo la pregunta. En realidad, primero no sos Ramiro, creo que tenés un nombre que no era el tuyo. Digo, ¿qué persona? Bien, no, sí, lo pueden hacer en simultáneo, lo que pasa son enzimas distintas. Entonces, a veces, en algunos fragmentos de la cadena, yo me encuentro un pedacito que lo está haciendo la polimerasa 2 o la polimerasa 4. O sea, son enzimas que tienen pequeñas variaciones y puede ser una u otra la que lo haga. A eso se refiere uno, o sea, la 2, la 4 o la 5. Que cualquiera de ellas las puedes encontrar. No es que tienen que estar las tres juntas, ni tampoco tienen que pasar en secuencia. Son enzimas muy parecidas,
pero que en realidad por determinados fragmentitos que uno las ha hecho diferenciar, digamos, es porque justamente las llaman de forma distinta. Es como la polimerasa 1 y la 3, la describieron así en orden, de cómo las encontraron y la variación que tiene la proteína, pero sí tienen una función como más definida. Estas hacen todos lo mismo. Entonces a veces te encontrás una 2, a veces una 4, o a veces una 5. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, chicos, ya no les quiero robar más recreo. Cualquier cosa igual, fíjense si les llega a aparecer alguna duda más, obviamente pregúntenle a la Dani mañana. Sepan que mañana van a ver la parte de ADN, proteínas. Es una clase como bastante